Dios por todo lo bueno que Él es el Señor con nosotros y por todo lo que hace a través de su palabra. Por eso queremos bendecirlo a través de una palabra profética, una palabra de revelación, una palabra de consejo, una palabra que puede edificar a aquellos que le aman al Señor. Creo que damos gracias a Dios por este medio. La verdad que hoy podemos estar en cualquier parte del mundo. Tremendo, ¿no? Podemos estar en cualquier parte del mundo para transmitir un mensaje. Y qué lindo es cuando nos reunimos a través de este medio, ¿no? Que en otros tiempos no estaba. Imagina que hubiera estado, hubiera sido tremendo. Pero hoy quiero hablarle de un tema muy tremendo, hermano, pero tremendo, tremendo. Ponga mucha atención porque nos va a ayudar a ubicarnos. Porque es tremendo saber que estamos en un mundo lleno de fatiga, fastidio, desánimo, injusticia. Estamos en un mundo que ha perdido el aliento, un mundo de temor, ¿no? Porque sabemos de que las cosas allá en el Medio Oriente no están tan buenas. Sabemos que el desarrollo profético se está dando y sabemos de que la iglesia debe de despertar a otro nivel. Sabemos que Dios nos está llamando a que cada día nos consagremos, a que le busquemos, porque en realidad el mundo proclama la Tercera Guerra Mundial y de seguro se va a desarrollar por aquel lado. Yo considero que la Tercera Guerra Mundial, innegablemente, es el Armagedón. Que estos son los prototipos de lo que viene, porque Israel está en escena, ese es el gran punto. Estados Unidos está en escena, China está en escena, Rusia está en escena, y los países pues subdesarrollados, ¿no?, también están en escena. O sea que esto se pone caliente. Pero bueno, la iglesia tiene que manifestar el poder de una iglesia ungida. Lo más impresionante es que todas estas cosas que están sucediendo y que están pasando son enemigos mortales para el cristiano, enemigos mortales para la iglesia. En otras palabras, este tipo de problemas, en verdad, guerras, batallas, son situaciones que nosotros debemos de liberar espiritualmente. Porque a veces el cristiano cae también en el temor de, bueno, ¿qué pasará, no? Y yo creo que lo que va a pasar para el cristiano, especialmente, es algo positivo, no es algo negativo. Y creo que todo lo que se está dando son avisos más que para el mundo, más es para la iglesia. Es para que la iglesia se prepare. Lo fastidioso es que después de una batalla, uno queda sin potencia, sin fuerza o vigor. ¿Por qué? Porque después de un combate uno pierde una gran cantidad de energía. Y así es como es en lo físico, también es en lo espiritual. En lo espiritual, cuando uno está peleando una batalla espiritual, ¿verdad? Es impresionante porque pierde todo eso. Incluso nos sentimos en batalla mientras predicamos, mientras hablamos la verdad, porque estamos expuestos, como decía Pablo, estamos expuestos todo el día a la muerte por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque muchos medios, por supuesto, no toleran a veces ciertas cosas de la verdad de la Biblia, y es como que quieren anularla de alguna o de otra manera. También esto es tremendo, incluso está probado científicamente que predicar 1 hora, fíjese, es como que estuvieras trabajando 8 horas, increíblemente, ¿no? O sea, así se ha descubierto, ¿no? Quiere decir que es una batalla también para el cuerpo. Mire, esto es como la batalla de Sansón contra los filisteos. Quiero sacar una figura de la batalla de este varón, porque es impresionante cuando uno lo mira allá en Jueces capítulo 15, versículo 16 al 19. Dice, entonces Sansón dijo,
con la quijada de un asno, mire qué tremendo, montones sobre montones, con la quijada de un asno he matado a 1000 hombres. Wow, pareciera una película de ficción, va, con una quijada a matar, imagínense. Y al terminar de hablar, dice la Biblia, arrojó la quijada de su mano y llamó a aquel lugar Ramat Leí. Después sintió una gran sed, oiga esto, y clamando al Señor dijo, tú has dado esta gran liberación por mano de tu siervo, y ahora moriré yo de sed y caeré en manos de los incircuncisos. Y abrió Dios la cuenca que está en Leí y salió agua de ella. Cuando bebió, esto es impactante, recobró sus fuerzas y se reanimó. Por eso llamó a aquel lugar en Acoré, el cual está en Leí hasta el día de hoy. Pongan cuidado a esto. Dice que es tremendo. Si usted nota, la Biblia al día dice así, en este versículo dice, Jehová hizo que brotara agua del suelo y el espíritu de Sansón revivió mientras bebía y llamó a aquel lugar fuente del que clamó. Otra versión dice, su espíritu vino otra vez. Esto es importante, nos va a ayudar en el estudio. Lo impresionante fue que cuando Sansón, ¿verdad? En sí, vemos que Sansón se convirtió en un ejército individual. Un ejército individual, un poder, una potencia que hizo que maravillas. Quiere decir que un solo hombre hizo una potencia como un ejército. Miren Dios cuando uno se da cuenta de la unción que baja sobre un creyente. En este caso, por supuesto, allá las guerras no eran como las de hoy, como las nuestras. Las guerras allá eran físicas. Por eso se mataban filisteos, hebeos y todos los feos que menciona la Biblia. En cambio, hoy son espirituales las guerras. Por eso Sansón representa el poder de la iglesia ungida por el Espíritu Santo. Y yo creo que la iglesia ungida es la que va a empezar a surgir y que ya está surgiendo en este tiempo. ¿Por qué le digo esto? Porque aunque somos parte de un cuerpo, nosotros somos la iglesia individualmente. En otras palabras, somos una rueda, y escúchate, es muy importante que lo entienda, una rueda dentro de otra rueda. Es decir, somos miembros individuales del cuerpo de Cristo, la gran rueda. Le voy a hablar de un versículo que hace unos años, ¿verdad? El Señor nos mostraba por revelación de la visión de Ezequiel. Y ahí hay algo muy tremendo, porque esa visión pareciera que no se entiende, tiene diferentes tipos de ángulos, innegablemente puede uno ver diferentes dimensiones. Pero esta visión es impresionante si lo aplicamos especialmente a este tema de el poder de la iglesia ungida. Mire, allá en Ezequiel capítulo 1, versículos 15 y 16, dice, miré a los seres vivientes, escuche bien, y he aquí, había una rueda en la tierra, junto a cada uno de los seres vivientes de 4 caras. Después le voy a hablar de esas 4 caras, que es un culto aparte. El aspecto de las ruedas y su hechura era como el brillo del crisolito, y los 4 tenían la misma forma. Su aspecto y su hechura eran como si una rueda estuviera dentro de otra rueda. Esto pongamos mucho cuidado, que esto nos va a ayudar un montón a entenderlo. Es muy importante entender al menos esta revelación. Quizás habrán otras que van ligadas a este versículo, porque la Biblia tiene diferentes tipos de dimensiones. Ya hemos dicho,
por lo menos unas 7 dimensiones de apreciación puede uno sacar. Pero ahora le vamos a sacar una rueda dentro de otra rueda. ¿Cómo es eso? Ezequiel 1:20 dice, y a donde quiera que iba el Espíritu, iban ellos en esa dirección. Y las ruedas se levantaban juntamente con ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Qué tremendo cuando uno, ¿verdad? Hay muchos temas que voy a hablarle después en el tiempo de los creyentes, ruedas y todo eso, pero ahora le voy a tocar un poco porque es impresionante esto que está acá. Cuando uno puede extraer la revelación por el Espíritu Santo de lo que puede indicarnos esto aquí, una rueda dentro de otra rueda. Y la rueda, por supuesto, nos habla de movimiento. La rueda ha sido una de las herramientas, pero más sorprendentes de la historia en la vida. Y aquí aparecen porque tenemos que sacarle lo que es espiritual. Bueno, espiritualmente, aquí está hablando del espíritu, ¿verdad?, de la iglesia. O sea, cómo la iglesia va a tener que moverse dentro de la rueda, que es la iglesia de Cristo. La iglesia somos nosotros individualmente, que somos una rueda en movimiento, en acción, ¿verdad? Nosotros tenemos que movernos dentro de la iglesia, la gran rueda que está en la tierra, porque esa rueda nunca ha dejado de rodar. Por eso es que nunca ha pasado de moda el evangelio. Todo pasa de moda. Todas las tendencias pasan de moda. Todas las tendencias, ¿verdad? Sin embargo, la Biblia nunca ha pasado de moda. Si se da cuenta usted, el único libro que no pasa de moda es la palabra de Dios. Y eso es asombroso, es un milagro. Porque todos aquellos que hemos escrito libros, tarde o temprano pasan de moda cuando la gente los lee. Pero esta, cuando tú la lees, te das cuenta que no la has leído. Es como que uno no la había leído, por lo menos a mí me pasa. Yo saco cosas de aquí que digo, Dios mío, esto pasé 1000 veces aquí. Y nunca me di cuenta que estaba esto aquí. Y así es la palabra, porque como tiene vida, ¿verdad? Pero si usted notó espiritualmente hablando, el espíritu de cada ser viviente, usted está en la rueda. O sea, la rueda, dijimos, la gran rueda es la iglesia. Nosotros somos ruedas dentro de esa rueda, porque tenemos que estar en movimiento. En otras palabras, la rueda nada es sin el espíritu. ¿Por qué? Porque el creyente individual es una rueda. ¿Entiende eso lo que estoy diciendo? ¿O no entiende? ¿Se entiende, va? Ahora, la rueda individual está diseñada para moverse. O sea, cada creyente, al ser llamado a la familia de Dios, debe de estar en movimiento dentro de la rueda, o sea, dentro de la iglesia, como para que lo entendamos. Lo más impresionante es que la fuerza y el poder de la rueda dependerá de la condición del espíritu del creyente. O sea, si nosotros no accionamos, el Espíritu Santo no se mueve. Si nosotros accionamos, el Espíritu Santo entonces dice, bueno, ahora voy a trabajar con ellos. Es decir, si el cristiano está fastidiado, cansado y desanimado, la rueda no se moverá adecuadamente. Porque una rueda se mueve cuando tiene movimiento. Mientras yo no le dé el lugar a esa rueda a moverse, no se va a mover. Va a estar ahí. Entonces, si el enemigo logra afectar el espíritu del creyente ungido, lo paraliza. Por eso es que hay muchos creyentes en el mundo entero que están paralizados espiritualmente. Tienen una parálisis espiritual. Y eso es lo que nosotros no debemos de permitir nunca en nuestra vida. Porque si no, el evangelio se torna aburrido, tedioso, legalista, pues. Lo tremendo que yo miraba es que el enemigo sabe que una rueda ungida, al rodar, tiene propósito. Porque toda rueda, como un carro de ruedas, va a un propósito.
o va a trabajar, o va a una casa, o va a un lugar, ¿verdad? La rueda no se va a mover si no tiene un propósito, innegablemente. Proverbios, miren lo que dice el proverbio. Vamos a ver qué es lo que dice la rueda del proverbio. Pareciera que tremendo, ¿no? Como es la Biblia, ¿verdad? Dice, el rey sabio avienta a los impíos y hace pasar la rueda de trillar sobre ellos. Mire qué bárbaro. Mire la figura, pues, porque ahí está hablando espiritualmente. O sea, la rueda de trillar era la que separaba el trigo de la cizaña. Pero mire qué impresionante, ¿no? Quiere decir que hay algo fuerte dentro de ahí. Entonces, espiritualmente, esto quiere decir que la rueda aplasta lo malo, lo que estorba, lo tritura. Y así es nuestra pelea y nuestra lucha. Estamos triturando todo aquello que no está bien y tratamos de aplastarlo completamente en nuestra vida. Por eso Sansón fue una rueda que arrolló a sus enemigos. Mire, él fue un poder ungido para destruir a los filisteos durante el tiempo que tuvo la fuerza. Lo más triste fue que cuando Sansón dejó de rodar con Dios, oiga esto, perdió su fuerza, su potencial. Es decir, no tuvo más espíritu contra el enemigo. De cuando nosotros perdemos esa comunión de rodar con Dios, entonces es cuando el enemigo puede aprovecharse de nosotros y somos presa fácil de él. Lo más triste es que hay creyentes que han perdido su espíritu apostólico, porque ahí está la clave, fíjense. El espíritu apostólico de batalla por las circunstancias. Lo ha perdido. Y usted sabe que, bueno, hemos hablado en otras oportunidades y vamos a hablar aquí también, ¿verdad? En esta nueva localidad que el Señor nos ha permitido y está permitiendo que estemos predicando. ¿Ah? Es impresionante porque yo creo que la revelación de tener un espíritu apostólico es la clave para poder pasar las circunstancias de la vida. Porque el Señor eso es lo que quería cuando llamó a 12 apóstoles. Dice que los llamó apóstoles, ¿verdad? A los 12, ¿no? Y estos 12, innegablemente, al principio no entendían esa palabra. ¿Qué significaba? Vamos a verla en detalle en algún momento, qué es lo que significa en toda su dimensión, porque es muy larga, por supuesto, ¿verdad? Lo que el Señor quiso transmitirle a la iglesia. Quería que tuvieran un espíritu apostólico, una mente apostólica. Por eso es que nos asombramos de la rueda, porque hecho significa movimiento. El libro de los Hechos. Por eso cuando uno lee el libro de los Hechos dice, wow, qué tremendo. Porque vemos una iglesia siempre en movimiento, en acción, ¿verdad? Entonces, hay creyentes que han perdido su espíritu apostólico de batalla por las circunstancias. En otras palabras, muchos han perdido su energía, su fuerza, el celo por la obra, su actitud, disposición, poder y entusiasmo. Cuando uno pierde esas cosas, entonces es un plato favorito para el enemigo. Tenemos que tener cuidado de no perder eso. Y eso lo vamos a rescatar, por supuesto, a través de algunos puntos que le voy a mencionar más adelante, que mi esposa lo mencionó, ¿verdad? La oración y el ayuno. Entonces, la batalla, ¿verdad? Los ha agotado a muchos y no tienen más fuerza para pelear. Su rueda se ha detenido. Es tremendo llegar ahí a ese estado, porque si llegamos a ese estado, porque ahí es donde quiere que lleguemos el enemigo, pero no nos vamos a parar en ningún momento. Y si algún momento se para como a Pablo lo paraba el enemigo, la Biblia dice que derribado, decía Pablo, pero no destruido. Quiere decir que en algún momento puedes parar la rueda. El punto es reaccionar inmediatamente sobre eso para no quedarse ahí la rueda. Lo
desalentador es que si tu rueda se detiene, no vas a poder pisar, aplastar a tus enemigos, como dice el proverbio acá. ¿Me entiende? Lo más glorioso que yo miraba también es que el Señor en este tiempo está haciendo brotar agua. El agua en la Biblia, en la palabra de Dios, ¿verdad? Significa palabra. Por eso es que la palabra nos limpia, dice, como el agua. Lo tremendo es que el Señor hace brotar agua, palabra del Espíritu Santo revelada a aquellos que se están moviendo con un espíritu apostólico. ¿Para qué? Para que su pueblo reviva el espíritu que lleva por dentro. Sansón, cuando tomó el agua que venía de parte de Dios, dice que su espíritu revivió. Quiere decir que nosotros debemos de revivir el espíritu, ¿verdad? Por ejemplo, el espíritu de tus sueños, de tus metas, de tus visiones, de tus planes, que es una rueda que debe de estar en movimiento. ¿Por qué? Porque eso lo mantiene a uno avivado, lo mantiene a uno, hermano, con un espíritu diferente. Es decir, nosotros no debemos de perder nunca en la batalla el objetivo, la meta, el propósito de lo que un día nos hemos planificado. Tus sueños, tus objetivos. Es decir, yo no voy a perder eso. Quizás hoy no miras nada. Quizás hoy no vamos a mirar nada. Y es bien terrible cuando no mira nada. Pero cuando empiezan a darse las cosas, dice uno, ala, que valió la pena. Valió la pena. ¿Verdad? Esto vale la pena, porque tenemos que verlo en el espíritu. Esto vale la pena, porque el día de mañana ya no vamos a caer acá, ténganlo por seguro, vale la pena. Entonces, el agua que hace brotar Dios del Espíritu Santo debe de beberse y fluir continuamente. ¿Para qué? Para que el creyente tenga un espíritu fuerte y ferviente. Porque eso es lo que pasa si nosotros no tenemos un espíritu ferviente. O sea, el espíritu, nuestro espíritu, debe de mantenerse avivado, ¿verdad? Todo el tiempo, la mayoría de veces. ¿Por qué? Porque esa es la fuerza y el poder que te hace a ti y a mí, o sea, que nos hace rodar en la rueda de Dios. La figura es perfecta. ¿Por qué? Porque cuando Sansón tomó el agua, dice la Biblia, que hizo brotar Dios, dice que recobró sus fuerzas y se reanimó. Mire cómo dice el versículo 19. Jueces 15, 19. Y abrió Dios la cuenca que está en Leí y salió agua de ella. Cuando bebió, recobró sus fuerzas y se reanimó. Por eso llamó a aquel lugar en Acoé, el cual está en Leí hasta el día de hoy. Entonces quiere decir que hoy es una maravillosa hora, donde quiera que esté usted, para reanimar las fuerzas, para beber de esta agua. Por eso le dijo a la samaritana, si tú bebieras, ¿no?, de esta agua, te lo digo que es un agua que brota para vida eterna. Y el Espíritu es como ríos de agua viva en nosotros. Entonces, estemos atentos a esta preciosa revelación. Lo más grande del poder del creyente ungido es aquel que rueda con un espíritu apostólico. Debemos de entender qué es un espíritu apostólico. Lógico, lo vamos a tratar de desarrollar durante el tiempo que Dios nos permita estar innegablemente en este lugar, para que usted pueda empaparse de lo que es un espíritu apostólico, de lo que es una mente apostólica. De seguro ustedes ya tienen ese conocimiento en parte, ¿verdad? Mire, el espíritu apostólico es una potencia y fuerza sobrenatural que Cristo hizo rodar desde el principio en la gran rueda, la iglesia. Es decir, el espíritu apostólico es uno
de los ingredientes más importantes de los creyentes motivados. Por eso es que al principio, cuando yo entendí eso, que al principio Dios llamó apóstoles, y ninguno de ellos ni preparados estaban. Ni siquiera sabían qué significaba la palabra apóstol, porque dice que entre los 70 llamó a 12 y los llamó apóstoles. Esa palabra nunca se había mencionado en el Antiguo Testamento, aunque el Señor había dicho que iba a enviar apóstoles. Enviar, la palabra enviar, es decir, enviar gente con mente apostólica, porque apóstol significa enviado. Y cuando tú te envían a una misión, estás yendo a una misión con mente apostólica. Por eso, hermano, el Espíritu Santo es un espíritu apostólico. ¿Por qué? Porque Él es el Espíritu de Dios enviado hacia nosotros. O sea, Él es el mero, pues, ¿verdad? Porque apóstol significa enviado. Entonces, un pueblo enviado debe de tener un espíritu enviado apostólico, porque solo de esa manera se cumple la comisión. No vamos a cumplir ninguna comisión si no tenemos un espíritu apostólico, porque el espíritu apostólico es el que abre el camino, el que rompe el hielo, el que puede soportar cualquier circunstancia que pueda presentarse en el camino, como Pablo, ¿verdad? Que es el ejemplo más claro de un apóstol del Espíritu, porque los otros son apóstoles del Cordero, ¿verdad? Pablo es un apóstol del Espíritu, preparado para estos tiempos finales. Por eso dice la Biblia que fue un abortivo. Quiere decir que Pablo tenía que haber nacido en este tiempo, pero el Señor permitió sacarlo fuera del tiempo, porque dice que él es un abortivo, fue nacido antes de tiempo, o sea, vino antes de tiempo. Mire, cuando una iglesia tiene la potencia, el poder de un espíritu apostólico y rueda, será guiado para ejecutar y desarrollar el propósito de Dios. Porque hay un propósito de Dios que está dirigido a cada uno de nosotros. Porque ya se escribió en un libro tu destino y tu propósito. Solo que tú tienes que caminar, descubrir, ¿verdad? Y a medida que uno va desarrollándose, metiéndose con el Espíritu Santo, entonces va encontrando el propósito de parte de Dios. Porque hay un destino que ya fue trazado. Cuando entendemos el destino que ya fue trazado, estamos tranquilos. Si nos vamos, como decía Pablo, para mí es mejor irme que quedarme. Pero me tengo que quedar porque no he terminado mi destino y propósito. Entonces, si nosotros entendemos eso, vamos a pararnos en la brecha y vamos a seguir adelante y vamos a tratar de consagrarnos. Porque el punto fundamental de nuestra vida para alcanzar cosas, cambios y cosas tremendas en nuestra vida, se necesita tener una intimidad, un coloquio, ¿verdad? Un estudio, como para poder avanzar. O sea, nuestra vida no es esta es parte de nuestra vida, pero hay cosas mucho más buenas que nos esperan. Usted tiene que creerlo. A mí me esperan cosas mucho mejores de las que quizás estoy viviendo hoy. A mis hijos les esperan cosas, pero yo los veo y digo, Dios mío, lástima que no sé si los voy a ver si es que tú no vienes. Si tú no vienes, bueno, por lo menos desde el cielo, pensaba yo un día esto. De seguro voy a estar recibiendo las noticias de que mis hijos han triunfado en aquello que yo soñé, que yo anhelé, que yo deseé. Y voy a ver realizada su vida en toda la dimensión de la palabra. No solamente los hijos físicos, sino los hijos espirituales también. Porque ese es el fin, ¿verdad? Que eso es lo que debemos de anhelar, que dejamos por lo menos dentro de la vida, dejamos una herencia. Y la herencia más grande que un hombre y una mujer puede dejar es la vida espiritual, la fe. Es el regalo más grande que tú le puedes entregar a un hijo. Quizás no tengas para dejarle una casa, o sí, o no importa lo que tengas. Y si lo tienes, gloria a Dios, se le va a doblar la bendición. Pero quizás lo que tienes es un tesoro invalorable. Como la enseñanza es un tesoro invalorable.
La fe es un tesoro invalorable. No tiene valor. Si tú logras dejar eso, entonces de seguro el triunfo va a ser tremendo. Tus sueños se van a dar como el sueño de Abraham. Tu descendencia será como la orilla, como la arena a la orilla del mar y como las estrellas del firmamento. No vio todo eso Abraham, pero de seguro ya lo está viendo porque nosotros somos hijos de Abraham, somos parte de esa profecía. Ahora, imagínense una iglesia apostólica de ruedas rodando dentro de la rueda de la iglesia, porque no estamos rodando dentro de la rueda de la iglesia. Nosotros estamos rodando ahora. Yo creo, hermano, que ese es el mayor avivamiento que viene para nuestra iglesia local, para acá. Y en muchos lugares en el mundo, de aquellos que adopten un espíritu apostólico. Pues es lo que está pasando ahora. Oh, estamos así, pero va a haber, cuando el Señor empiece a darle visión, sueños, y empiece a tratar con ustedes. Ustedes estamos cómodos ahorita, bien comoditos. Pero cuando venga el pepinazo, va a ser una bendición tremenda, hermano. Porque nunca viene un pepinazo sin que no haya una bendición. ¿Por qué le digo esto? Porque esa rueda fue la que rodó en el libro de los Hechos. O sea, cristianos ungidos con poder, con espíritu apostólico, son los que levantan el nivel espiritual porque son gente que mueve la rueda. Si usted mira el libro de los Hechos, que significa acción, movimiento, rueda, va a haber una iglesia tremenda. Tiene que leer el libro de los Hechos. Usted mira una iglesia en movimiento desde el niño hasta el adulto, hasta el anciano. Por eso está la profecía, aquella de Hechos 2:17. Y derramaré de mi espíritu sobre toda carne que le crea a Dios. Sus hijos, vuestros hijos profetizarán. Estos que están acá. Vuestros jóvenes verán visiones. Vuestros ancianos soñarán sueños. Versículo 18. Y los siervos y las siervas profetizarán. Es decir, darán mensajes proféticos. Un derramamiento que viene, y eso es para hoy, para este final. Por eso, hermano, la promoción de los verdaderos apóstoles hoy en día es el combustible del movimiento que se va a desarrollar en este tiempo. Mire, el poder de los creyentes ungidos con el espíritu apostólico es la que va a impactar las familias, los barrios y naciones con la palabra revelada de Dios, con la doctrina. Porque hoy más que nunca se carece de doctrina apostólica. Porque buena doctrina es buena vida. Mala doctrina es mala vida. Y hoy se carece de palabra revelada en el mundo entero. Hay, por supuesto, pero me refiero a que quizás en un 10 o 20%. Porque la iglesia novia es poca, pues. La iglesia cuerpo está en todo el mundo. Pero de ahí van a sacar una novia. De ahí van a sacar una ungida. De ahí van a sacar una iglesia, hermano, una iglesia con poder. ¿Por qué? Porque así está en la figura de Adán y Eva. ¿De dónde le sacaron a Eva? Se la sacaron del cuerpo. Del cuerpo de Adán, del primer Adán. Y Cristo es el segundo Adán. Y de ahí van a sacar a la que se va a casar con él, como Adán. Adán no se casó con su cuerpo. Se casó con la que le sacaron del cuerpo. Y esa es la que está preparando el Señor, una iglesia ungida. Final. ¿Por qué le digo esto? Porque la revelación de los verdaderos ministerios apostólicos procede directamente del cielo a la tierra. ¿Por qué? Porque siempre fue la nueva fuerza conductora que impulsó a la iglesia desde el principio, desde los 12 apóstoles.
Desde ahí, con su permiso, hermano, de ahí arrancó. Desde ese principio, desde que el Señor llamó a los dos, aunque ellos no entendían, porque no entendieron, fíjense. Cuando uno lee la Biblia se da cuenta que ellos no entendieron sino hasta después de los 3 años y medio. Hasta después que Cristo resucitó, ahí dice que se les abrió la mente y comprendieron las Escrituras. Tal vez ahora no se te ha abierto la mente, pero cuando se te abra la mente te vas a dar cuenta del gran, enorme privilegio que tienes tú de estar oyendo palabras reveladas. Algunos, por supuesto, nunca la han aprovechado. Otros nunca honraron el ministerio. Bueno, yo tengo muchos años en esto y he visto creyentes que no honran el ministerio apostólico en gran manera. Y después se pierden la visitación, la rueda que pasó por sus casas, la rueda que pasó por sus vidas. Y se quedan raquíticos. Claro, el diablo y los teólogos de la letra, de logos, ¿verdad?, de la razón, la pagaron por décadas apagaron el ministerio y el espíritu apostólico. Y eso hizo que los creyentes se volvieran flojos. Hizo que los creyentes se volvieran raquíticos, metódicos, legalistas, criticones de los demás y calculadores. Eso fue lo que hizo. Si la iglesia fue afectada en gran manera por los teólogos modernos, fue afectada poderosamente, increíblemente. Usted sabe que desde que apareció la iglesia en Hechos para acá hubo un gran movimiento apostólico. Milagros, señales, maravillas, resucitación de muertos, un montón de cosas hubo, pero impresionantemente, palabra revelada, palabra fresca, palabra profética. Vemos nosotros en el libro de los Hechos. Pero a medida que se metió estos teólogos modernos, ¿verdad?, empezó, hermano querido, a bajar. Y llegó un momento en la historia que no se creía en apóstoles, no se creía en profetas, poco en maestros. Solo habían evangelistas y pastores. Hoy es al revés porque el enemigo está usando otra estrategia. Hoy ya no hay pastores ni evangelistas, hay más apóstoles y profetas. Que eso en algún momento es falso, innegablemente, porque muchos están deshonrando su ministerio. Ahí es donde entra la palabra aquella, honra tu ministerio. O sea, si tú te llamó a ser pastor, evangelista, maestro, profeta, no te pongas apóstol. O te llamó a ser apóstol, sé eso. Porque eso innegablemente se recibe por revelación. Pero hoy el enemigo está usando estrategia. Bueno, ¿quieren eso? Dice, está bien. ¿Y sabe cuál es la última arrevesada que tiene el enemigo? Es lo que una vez me decía el Señor, ahora la estrategia es distinta, como esto que le estoy diciendo. Antes se anularon los ministerios apostólicos, hoy se anularon los pastores, la consolidación, el evangelismo, todo eso se está como desvaluando, porque ahora todos quieren ser apóstoles y profetas. Que Dios nos guarde a nosotros, ¿verdad? Innegablemente. Yo, cuando me llamaron y me reconocieron como 80 iglesias y la congregación también, yo tenía un miedo tremendo, hermano, que me llamaran, ¿verdad?, apóstol. Decía Dios, porque sé la responsabilidad que conlleva. Igual tiene características, hay diferentes tipos de apóstoles, innegablemente, ¿verdad? Y uno siente la confirmación de que es así. Aparte, yo tuve la dicha de tener un apóstol en mi casa, de esos apóstoles galácticos, impresionantes,
¿verdad? Tremendo delante del Señor, la verdad, un hombre de Dios. Me permitió tener los 7 días, que es muy conocido allá por Centroamérica, el apóstol Otoniel Ríos Paredes. Yo tuve el privilegio de tenerlo en mi casa y él confirmó, yo en ese momento ni siquiera me habían reconocido, pero dijo, no, tú estás haciendo una tarea apostólica. Así me dijo, literalmente, delante del Señor. Ustedes como misioneros están haciendo una tarea apostólica que ahí van a terminar, ¿verdad? Ejerciendo el apostolado. Sí, me lo dijo en mi casa, en la República del Ecuador. Y fue tremendo porque, bueno, no le puse atención, pero después a medida que fui avanzando en el Evangelio, me fui dando cuenta y, por supuesto, descubriendo los niveles apostólicos que está en el 3er nivel de la Escuela Superior de Discipulado Apostólico. Ahí se reconfirmó. Pero es muy delicado no honrar el ministerio al cual Dios lo ha llamado a uno. Entonces, esto es tremendo. Bueno, repito, lo bello es que los cristianos ungidos que adoptan el espíritu apostólico es una rueda que ayuda a ir a donde nunca antes se ha ido. Es que es algo tremendo. Que eso es lo que te pone Dios en tu espíritu para que vayas a donde nunca has ido. Porque acomodarse es muy fácil. Yo tuve la dicha de poderme acomodar si hubiera querido. Y quedarme neciamente quizás en un lugar y tener miedo a ir a lo desconocido. Sin embargo, el espíritu apostólico tiene esa brecha, ese camino. Claro, especialmente lo hacen los apóstoles del Espíritu Santo. No lo hizo los apóstoles del Cordero. Ellos se quedaron en Jerusalén. Entonces Dios tuvo que tomar a Pablo, apóstol del Espíritu Santo, para llevarlo a esa misión y tarea. Por eso el espíritu apostólico fue el que movilizó a la iglesia del principio. ¿Por qué? Porque ese espíritu se caracteriza por un espíritu pionero y un espíritu de avance. Esa es la mente que debemos de tener nosotros. Entonces, las iglesias con espíritu, ¿verdad?, apostólico, son ruedas dentro de la rueda de la iglesia universal, la verdadera, porque hay una iglesia universal falsa. Por eso, hermano, nuestra iglesia local debe ser una rueda dentro del barrio que nos ha tocado ahora, ¿verdad?, ministrar. Debemos de empezar a rodar esa rueda aquí. Como decía mi esposa, un tratadito, mire, parecer insignificante. Algunos lo agarran y lo tiran innegablemente, pero a veces con 1 o 2 que lo lean, Dios puede hacer maravillas. 1 minuto, 1 segundo en Dios puede hacer cosas tremendas. Hermano, ¿sabe cuál es uno de mis sueños? Es que nuestra iglesia sea un centro, un punto de misiones, y estamos en misiones, ¿no?, para todo el mundo, como lo fue la iglesia de Antioquía. Cuando empezó la iglesia, mire cómo empezó esta iglesia, te lo voy a decir rápido acá. En Hechos capítulo 13 empezó así. En la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros. Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manahem, que se había criado con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Allá apareció Pablo, solo que antes se llamaba Saulo, todavía no lo habían llamado. Hechos 13:2. Mientras ministraban, oiga, mientras ministraban al Señor, aquí me voy a parar porque se me vino una luz. Mientras ministraban al Señor, ¿qué es lo que hacemos cuando cantamos? Cuando usted canta, alaba, adora, bendice, debe de hacerlo para el Señor. Eso es ministrar al Señor. Y cuando uno ministra, ahí entran los músicos, los cantantes, los que adoran al Señor. Cuando uno ministra al Señor y no a uno mismo, porque a veces hoy está de moda lucir voces, lucir instrumentos, que la gente va a lucir instrumentos, voces y esto y lo otro.
¿verdad? Aunque hay voces muy lindas, innegablemente, pero nosotros tenemos que lucirnos por dentro, labrar nuestra imagen por dentro y no por fuera, más por dentro que por fuera. Pero mira lo que pasa cuando tú ministras al Señor y dice, mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, o sea, agarró a alguien pues de la congregación, apartarme a Bernabé y a Saulo, a Pablo, para la obra a la cual los he llamado. Ellos ni se habían dado cuenta. Pero ahí cuando oyeron que el Espíritu Santo dijo, ponele, agarró ahí a Tomás, fíjate, agarra a Tomás. El Espíritu Santo dice, ¡ala! Así pasó allí. Porque está en el movimiento. Había un movimiento profético. Allí hasta el más carnal, hermano, habla. Pues pero mire, así dice, aquí no dice el personaje. Solo dice que el Espíritu, mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo. Eso es profecía. Alguien se levantó y dijo, así dice el Señor. Alguien llamado Pablo y Bernabé serán llamados. ¡Ay, qué tremendo, hermano! ¿Oyó eso usted? Esta iglesia se destacaba por su espíritu apostólico. Incluso, mire, habían equipos que eran enviados para plantar iglesias. Estratégicamente, y lo hicieron en Asia y en Europa. Por eso, a través de los movimientos apostólicos de esta iglesia, se formaron iglesias en Filipo, en Tesalónica, en Corinto y en Efeso. A través de eso, mire los que habían ahí. Eran pocos los que estaban ahí. Claro, su gran aliado, y esto es tremendo, esto póngame atención, el gran aliado de esta iglesia al principio era la oración y el ayuno para impactar. Esa fue el gran aliado. Y ese es el gran aliado que debemos de tener nosotros en este comienzo de esta obra, aquí en este lugar, de esta ciudad tan hermosa como menciona. Ese debe de ser uno de los pilares. Lógicamente sabemos que Dios es primero, que esa es la base. Pues después siguen otros pilares. Entonces, si queremos ser fuertes como iglesia local, necesitamos su rueda que pueda, hermano, rodar dentro de nuestra iglesia. Tenemos que rodar. Eso sí, cada uno de los movimientos que se mueve en la iglesia debe de tener como propósito el progreso de la iglesia. Que progresemos espiritualmente, físicamente, y que nuestros hijos puedan ir sintiendo esa irradiación de lo que está sucediendo en la iglesia. Mire, le voy a dar, para ir terminando, una lista de ruedas que necesitamos que se muevan en la iglesia, en nuestra iglesia local. Primero, se necesita un movimiento de oración. La oración hace que la iglesia avance. ¿Por qué? Porque dentro de ese movimiento hay intercesión. Uno es impulsado a interceder por las familias que componen nuestra congregación y las que componen, ¿verdad?, en nuestra cobertura. Uno es llevado a orar y a interceder por esas necesidades. Y yo creo que esa es la herramienta que jamás debemos de olvidar, la oración y el ayuno. En segundo lugar, otra rueda poderosa que necesita la iglesia es la alabanza y la adoración en todos los cultos. Tiene que ver alabanza y adoración. Y nosotros muy pronto, ténganlo por seguro, vamos a tener, hermano, música maravillosa, un grupo, un equipo. Alguien va a venir y nos va a enseñar en gran manera. Téngalo por seguro, tremendamente. Dios ya lo está preparando, lo mejor dicho, está preparando. Nosotros ya lo declaramos, ¿verdad? Y yo sé que ese joven que va a venir y ya, ojalá nos esté escuchando en este momento, lo vamos a incentivar. Yo creo que él nos escucha mucho y tiene un espíritu
un espíritu apegado a nosotros, ¿verdad? Aparte, es un joven que hace muchos años, cuando no era nada en la iglesia, me había dicho que tenía deseo de irse a Buenos Aires para ayudar a la iglesia. Ahora ya tiene sus años, y ya es un experto en sonido, un experto en muchas cosas. Bueno, estoy orando para que en el nombre poderoso de Cristo Jesús, en el momento justo, sea, ¿verdad?, este joven que tuve el privilegio de bendecirlo en su casamiento también. Y va a ser maravilloso. ¿Por qué digo esto? Porque en medio de esta rueda de alabanza y oración hay sanidad y liberación. Increíblemente en la adoración, en la alabanza, hay sanidad, hermano. En tercer lugar, otra rueda que necesita rodar en la iglesia local es el equipo evangelístico. ¿Por qué? Porque es un movimiento para salvar almas, para sanar enfermos y otras cosas. Eso se necesita, y no importa que no podamos hablar. Yo siempre les he dicho que en el evangelismo necesitamos postes de luz, por lo menos. Aunque no hable, pero es como un poste de luz que está ahí nada más, donde hay luz. Usted es la luz del mundo. En cuarto lugar, otra rueda que necesita rodar en la iglesia de los ungidos es la unción profética, la que le mencioné en Hechos 2, 17, 18. La unción profética impulsa a la iglesia a hablar las lenguas, impulsa a la iglesia hacia su destino y propósito con mensajes de revelación proféticos. Nuestros hijos, estos muchachos, hermano, van a profetizar. Y en quinto lugar, otra rueda que yo miraba es el ministerio de liberación. Prepárese, ¿por qué? Porque este ministerio abre caminos para poseer territorios. Territorios que están invadidos por potestades, por principados, por gobernadores. O sea, el momento que usted pisa un territorio de eso, donde se ha movido la brujería, la hechicería, o toda esa basura, se provoca liberación. Entonces necesitamos, y Dios nos está preparando, porque ahí, para ahí vamos. Porque van a venir gente necesitada, porque eso es lo que el mundo les ha ofrecido. Hechicería, brujería, ¿verdad? En sexto lugar, otra rueda que yo miraba importante es el ministerio pastoral dentro de la iglesia para la ayuda del pastor principal. Es decir, va a venir gente que va a necesitar consejo. Va a necesitar que le ayudemos con un consejo, que lo consolidemos, que le hablemos. Entonces, todas estas ruedas se necesitan para el progreso de la vida y de la iglesia. Por eso, si usted quiere ser parte de este movimiento, involúcrese en la iglesia de Cristo y Él lo ungirá con su Espíritu Santo y podrá salir de cualquier problema, porque todo lo que se estanca se pudre. Todo lo que se estanca se pudre. No podemos estancarnos. Y usted sabe que en el estancamiento espiritual es como un río. Si un río se estanca, o un lago se estanca, o algo se estanca, ¿qué salen? Mosquitos. Pues está estancado, empieza a podrir y empieza a ser desagradable. Pero un río que corre, no. Porque ese río está corriendo y las piedras que están dentro de ese río empiezan a limpiarse. Y nosotros somos piedras vivas, dice. Nos limpiamos los unos a los otros. Pues chocas. Pero cuando te sacan lisito, una piedra lisa. ¿No? Así es en la iglesia también. Por eso vamos a orar para que en el nombre poderoso de Cristo Jesús, el Señor nos dé el privilegio de poder ser creyentes con poder y con una unción apostólica y profética para poder impactar
no solamente a este barrio, sino a las naciones que tenemos aquí al lado. Tenemos a Brasil, tenemos a Paraguay, ¿ah? Y de seguro nos ensancharemos, nos ensancharemos. Voy a orar para que el Señor derrame un espíritu apostólico en este lugar, mucho más abundante del que ya hay, por supuesto. Padre, venimos delante de tu presencia, primeramente orando por los discípulos que nos están viendo ahí, desde los diferentes países o lugares de la República Argentina. Padre, te pido que un espíritu apostólico se pose, la rueda de ese espíritu apostólico que se posó en el principio del libro de los Hechos, se potencialice en nuestra vida en este tiempo. Señor, yo oro para que en el nombre poderoso de Cristo Jesús seamos una rueda dentro de la rueda de la iglesia. Que estemos en movimiento, en acción, para que esto no se pare. Señor, fortalece a los discípulos que están trabajando en otras áreas de Argentina, de Colombia, de El Salvador, de Estados Unidos, de España, Señor, de Bolivia, de Chile, del Ecuador. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que hasta ahí, Señor, te glorifiques, allá en Costa Rica, Padre, donde tenemos discípulos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, glorifícate en cualquier parte, Señor, del mundo, donde quiera que llegue este mensaje, Padre. Que podamos rodar, Señor, que podamos estar en movimiento para no estancarnos. Señor, que haya un avivamiento. Oramos por un avivamiento en este lugar, Señor. Una visitación de parte tuya, Padre, como tú lo sabes hacer, Señor. Y puedas traer sanidad, liberación, salud mental y espiritual. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, glorifícate en aquellos que están pasando momentos difíciles, duros, enfermedades. Que en el nombre de Cristo tú puedas sobrar en nuestros cuerpos, Padre. Que sea ligera la recuperación delante de ti para poder llegar a nuestro propósito y destino, Padre, al cual tú ya trazaste en medio de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, que cada día busquemos hacer lo bueno delante de tu presencia, arreglarnos en nuestra vida, Padre, para poder ser efectivos, Señor, en lo que hagamos, Señor. Que en el nombre de Cristo Jesús tú te glorifiques, Señor, en cada movimiento que hagamos, incluso en el trabajo. Glorifícate, Padre. Manda clientes a los trabajos en gran manera, que los productos se vendan, Señor. Que los trabajos se multipliquen, Padre. Que en el nombre de Cristo Jesús las empresas sean solicitadas, mucho más abundantes de lo que hoy algunas de ellas están viviendo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, que tu Espíritu Santo se revele en nuestra vida, en nuestros hijos. Visítalos, guárdalos, protégelos. Que sean niños sanos, saludables, fuertes, inteligentes, Señor. Con una sabiduría sobrenatural, fuera de lo común delante de tu presencia. En el nombre de Jesús, guarda nuestras casas, nuestros hogares cuando no estemos. Que tus ángeles acampen, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Glorifícate allá en Buenos Aires, glorifícate allá, Padre, en Pilar, glorifícate allá en Moreno, Señor, glorifícate allá en la costa atlántica. En el nombre poderoso de Jesús, en Merlo, Padre, conforme a tu misericordia, allá en Ezeiza, Señor. Obra poderosamente en esos lugares donde están, oh Dios del cielo, ejerciendo aquellos discípulos que están bajo nuestra cobertura. En el nombre poderoso de Jesucristo, para la gloria de tu nombre, Padre, bendecimos misiones, oh Dios del cielo. Te pedimos que nos abras puertas, que toques a los vecinos, que en el nombre de Cristo Jesús, cuando pasemos por esas calles, Señor, no puedan resistir el poder y la unción que llevamos. Y puedan sentir reargüimiento espiritual, puedan buscar, Señor, tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús, manda, Padre, músicos, manda, Padre, gente que tú, oh Dios del cielo, ya tienes preparada
para poder hacer tu obra aquí en este lugar, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús lo recibimos por la fe y bendigo a la iglesia y a aquellos que estuvieron conectados y los que se van a conectar después. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.